El tema a tratar es meningitis bacteriana en la población pediátrica. Mi nombre es Jessica Bravo, soy pediatra intensivista, docente ocasional de la Universidad del Cauca en la Facultad de Medicina del programa de pediatría. Vamos a tratar el tema con relación a la parte diagnóstica de meningitis bacteriana. Es que tener en cuenta que la parte del diagnóstico, los datos en cuanto a las pruebas de laboratorio que vamos a tener en cuenta son la parte microbiológica, hematológica y la parte bioquímica. En la parte microbiológica, pues básicamente a nivel sanguíneo vamos a tomar lo que son los cultivos, idealmente se toman 2 hemocultivos en los pacientes, y a nivel de líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tomar básicamente la muestra de líquido para hacer cultivos, gran y cultivo de ellos, además de eso otro tipo de pruebas que pueden ayudarnos a mejorar la sensibilidad, como son las pruebas de PCR y algunas otras pruebas como la toma de antígenos. ¿Qué vamos a evaluar particularmente? El líquido cefalorraquídeo básicamente, y esas tinciones pues básicamente nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial de una posible etiología bacteriana o viral, o por el contrario de una meningitis aséptica. En la parte hematológica, el recuento del hemograma pues es fundamental con el fin de poder hacer un recuento leucocitario y ver los reactantes de fase aguda del paciente, con el fin de que podamos tener una mayor probabilidad o excluir el diagnóstico de una meningitis, o también evaluar la posibilidad de que el paciente esté cursando con algún tipo de trombocitopenia, como puede ocurrir en los pacientes que cursan con coagulopatía. En la parte bioquímica, pues se tomarán todas las ayudas diagnósticas que nos permitan evaluar la función renal, la función hepática. Tomaremos creatinina, los electrolitos, las pruebas de función de transaminasas que nos permitan tener un abordaje ya multiorgánico de este paciente. A nivel de líquido cefalorraquídeo también es importante tener en cuenta la toma de glucosa en el sitio químico, las proteínas y el lactato, que pronto aquí no aparece escrito, con el fin de que nos apoyen en el diagnóstico de bioquímico del líquido cefalorraquídeo. Que hay que monitorizar en la parte de los electrolitos, ver la posibilidad de que el paciente tenga algún síndrome inadecuado de ADH, por lo cual es importante tener en cuenta la diuresis y el sodio sérico o urinario en esos pacientes, porque puede ocurrir durante la monitorización o evolución del paciente. No hay que olvidar también el recuento tanto de la glucosa sérica como del líquido cefalorraquídeo, con el fin de hacer la equivalencia que sea menos de 2/3 partes con respecto a la sérica que la del líquido cefalorraquídeo. En la parte hematológica también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte de la coagulación, incluyendo el fibrinógeno y el dímero D, que tiene que ver con los productos de degradación. Esto básicamente lo vamos a tener en cuenta en pacientes que están cursando con algún tipo de coagulopatía, o que los marcadores inflamatorios pues son bastante importantes, o que estamos sospechando algún tipo de meningitis, sobre todo la meningitis por meningococo. A nivel urinario, pues lo que hemos mencionado ya, el sodio urinario es importante, al igual que la osmolaridad plasmática, sobre todo cuando estamos en el contexto de algún síndrome inadecuado de ADH. En la parte de la imagen, la tomografía, o ya sea con contraste o no, o la resonancia, básicamente estar indicado en los pacientes que estemos sospechando algún tipo de hipertensión endocraneana, ya sea porque el paciente tiene un compromiso a nivel importante por hipertensión, bradicardia o bradipnea, o algún tipo de focalización a nivel neurológico, o sea, con un contexto de déficit neurológico, o aquel paciente que sospechemos algún tipo de antecedente de trauma que implique que podamos estar asociando este trauma a la meningitis con la cual cursa el paciente. Cuanto a la parte microbiológica, en el líquido cefalorraquídeo podemos detectar los antígenos, pues que tienen algún tipo de una sensibilidad limitada, y ocasionalmente pues podemos tenerlo disponible en todas las instituciones. Puede ser que no sea fácil que la tengamos. Los cultivos de virus o de los cepas pues virales puede ser un poco más difícil poder determinar los cultivos virales o no estar disponible en algunas instituciones. Por eso se ha hecho mucho más relevante la parte microbiológica, las PCR. La PCR en tiempo real para la sospecha tanto de bacterias como de virus,
podemos detectar la Neisseria meningitis, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus el enterovirus, el herpes, las micobacterias tuberculosas, que lo hacemos a través de las pruebas de PCR, pues que salen en tiempo real. Se toma la muestra de líquidos oraquídeos, se hace el panel de la PCR, el cual pues el reporte generalmente está en menos de 2 horas y lo toman dentro de la misma institución, o puede demorarse un poco más en casos en los que el paciente pues de pronto la muestra tenga que remitirse a otra institución. La PCR es una prueba microbiológica de alta sensibilidad y especificidad, lo que permite que tengamos un diagnóstico rápido en el que podamos identificar el germen que está causando esa meningitis y podamos dar un manejo empírico más acertado para esos pacientes. Incluso pues ajustar el tratamiento, ya sea antimicrobiano o antiviral, que estemos instaurando en nuestros pacientes. Ahí también puede tomarse el líquido sobre la citología, en los cuales pues está indicado pues en los casos en los que no tenga algún tipo de paciente con leucemias o algún tipo de alteración hematológica o que sospeche una meningitis eosinofílica, que pues digamos que es un poco menos frecuente. Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene lesiones en piel, puede que esto nos altere pues la posibilidad de poder hacer este tipo de, de procedimientos, pero cuando uno sospecha lesiones de piel purpúrica y que no estén sobre el dorso de la espalda, uno puede tomar la muestra y hacer PCR, sobre todo para meningococo, haciendo un diagnóstico mucho más precoz. A nivel de sérico podemos tomar la inmunoglobulina B para Neisseria meningitis, pero si está disponible la PCR en microsoráquido, pues va a ser mucho mejor. Y algunas otras pruebas pues que se pueden tomar de serologías para herpes o enterovirus a nivel sanguíneo. Pero digamos que con el advenimiento de las PCRs, que nosotros por ejemplo en la institución ya lo tenemos, creo que este tipo de pruebas pues ya no son tan trascendentales en caso de que se cuente con la disposición de la PCR en tiempo real en aquí. ¿Qué hace que nosotros tengamos que detenernos a realizar la punción lumbar durante la evaluación de un paciente? Lo que nos puede retardar, como mencioné, es que tenga algún tipo de lesión en la piel, ya sea porque tenga alguna infección o alguna anormalidad anatómica para que podamos tomar la función lumbar. El paciente inestable, el paciente que sigue convulsionando o que está con déficit o alteración cardiorrespiratoria que impide que podamos avanzar en ese procedimiento. La sospecha de que el espacio en la columna esté ocupada por alguna lesión o que tengamos signos de hipertensión endocraniana, como hará que probablemente no podamos hacer la punción lumbar o por lo menos la difiramos. En el caso de que tengan convulsiones focales o signos de déficit neurológico focal, que haya un déficit del Glasgow menos de 8, especialmente en pacientes comatosos, que haya signos de descerebración, que tenga las pupilas fijas, dilatadas, o la ausencia de o pacientes pues con ojos de muñeca, papilema, hipertensión o respiración irregular, o sea, todos los datos como de hipertensión endocraniana, o que esté con una coagulopatía activa, en la cual pues es preferible hacer sus reposiciones de hemoderivados antes de pensar en hacer la punción lumbar. En cuanto al análisis de líquidos oraquídeos, es importante tener en cuenta algunas características para que nos haga pensar que si el paciente tiene un curso, ya sea por gérmenes bacterianos o virales. Entonces, lo normal es tener en cuenta en los mayores de un mes de edad que los polimorfos pues en general no deben estar, pueden tener hasta 5 monocitos o linfocitos, que el recuento de las proteínas es menos de 40 miligramos por decilitro, la glucosa es 2.5 miligramos por litro, que equivalen a 40 miligramos por decilitro, y en la glucosa la relación debe ser mayor a 0.6 veces con relación a la sérica con la del líquido fluoraquídeo. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, podemos tener un recuento de más de 100 a 10.000 células, aunque es importante tener en cuenta que puede ser normal ese recuento leucocitario, sobre todo con respecto a los polimorfos. Podemos tener leucocitos, pero puede ser que el recuento no llegue a 100, pero sí que ese predominio de células sea de polimorfos. En cuanto a los monocitos, generalmente es menos de 100. Las proteínas están por encima de 40, como hemos mencionado acá, generalmente es por encima de 1 grado por decilitro, usualmente está disminuida a 2/3 partes con relación a la sérica, o que la relación pues no se conserva en menos de la relación de 0.4 con respecto a la sérica. Cuando tenemos una meningitis viral, probablemente el recuento leucocitario va a ser menor,
tendremos menos de 100 células de neutrófilos. Puede oscilar generalmente, el predominio va a ser más de linfocitos que de neutrófilos. Las proteínas también están normales o pueden estar elevadas. La glucosa puede estar normal y la relación de la glucosa puede ser normal. Otro dato importante es el lactato, que usualmente lo normal es hasta 3. Por encima de 3 hablamos de un cuadro sugestivo de meningitis bacteriana, o si es por debajo de 3 es normal o sugestivo de un cuadro de tipo viral. Que es importante tener en cuenta que el predominio de los polimorfos sugiere una etiología bacteriana, pero puede ocurrir en que estemos detectando la meningitis en fases tempranas y que el predominio sea más la linfocitosis, lo que pueda estar predominando inicialmente. Por eso en estos casos se hace necesario tomar un nuevo control del líquido raquídeo para ver realmente si hubo un giro con respecto a la celularidad. Tener en cuenta pues que la meningitis bacteriana parcialmente tardada puede tener una relación entre polimorfos y linfos que puede estar invertida. Por eso es importante tener en cuenta si el paciente recibió antibióticos previamente al diagnóstico. En el caso de que tengamos punciones traumáticas, tener en cuenta que el recuento de leucocitos es 1 por cada 500 glóbulos rojos, hay que restarle al recuento total de esos leucos. Pero si uno tiene alta sospecha de meningitis, realmente tiene que hacer el recuento total a pesar de los glóbulos rojos que estén en esa punción traumática. Con respecto a la glucosa, pues recordar que es menos de 45 miligramos por decilitro en general, o que esté 2/3 partes por debajo de la relación con respecto a la sérica. Generalmente la meningitis bacteriana se consume y se está disminuida. La concentración de la proteína del líquido suracídeo procedente del 90% de los casos con meningitis bacteriana van a tener proteínas elevadas, y esos niveles pues pueden también alterarse con respecto a si tenemos algún tipo de punción traumática, que también tendrá una relación entre 0.001 a 0.015 gramos por litro en casos de que por cada 1000 glóbulos rojos que tengamos en el recuento leucocitario de nuestro líquido raquídeo. Habría que hacer la diferencia. La tinción de GAN es una ayuda diagnóstica muy valiosa en caso que no tengamos la PCR, que pues va a salir muy rápido también, pero la tinción de GAN dice que es una prueba individual que nos ayuda a hacer un diagnóstico rápido, porque nos va a permitir poder identificar la tinción hasta el 60-90% de los casos. Nos van a poder describir si son cocos, si son cocos en racimos, si son cocos en pares, si son gram negativos, si son diplococos. Aunque esa tinción nos la va a excluir, pero nos va a servir de una gran ayuda para poder abordar la parte inicial del paciente. Ocasionalmente la tinción de GRAN será positiva a pesar de la ausencia de los plocitos, también puede estar pendiente, puede ser algo que podemos tener en cuenta. Y los rendimientos de la tinción de GRAN se reducen si ha habido algún tipo de tratamiento previo con antibióticos en ese paciente. Los antígenos, como hemos dicho, capsulares con meningo, el hemófilos, el Streptococcus galactae, el E. coli también pueden ser útiles con la tinción de GRAN, pero los otros antígenos pueden ser detectados con este tipo de pruebas, y a pesar de que los hemocultivos sean negativos. Es una técnica empleada por aglutinación de látex, aunque en el caso del antígeno neumococo se puede emplear por inmunocromatografía. Pues depende de la disponibilidad que tenga uno en su institución. Aunque los antígenos realmente es una ventaja tenerlos, el poder contar con las tensiones de Phelan-Wright, que es la detección de PCR en tiempo real, pues es una prueba de diagnóstico molecular que pues va a poder identificar incluso con un solo panel hasta 14 causas de meningoencefalitis. Van a detectar bacterias, virus e incluso hongos, por lo cual es una prueba que va a ayudar muchísimo al diagnóstico precoz de esos pacientes para poder hacer un enfoque empírico mucho más adecuado. La prueba puede estar saliendo en 1 hora, con reportes, pues digamos que con todo el resultado finalmente puede llegársele ya en 3 horas al médico como tal, si lo tiene disponible en su institución, pero pues puede ser que si uno remita la prueba puede demorarse un poco más, pero en general tenerlo disponible dentro de una institución es una gran ventaja. Para finalizar, puedo mencionar el score de Boyer, que también existe el score de Boyer modificado, que básicamente tiene en cuenta algunas variables tanto de laboratorio como algo de los síntomas, con el fin de poder tener una alta sospecha o no de que sea bacteriana o no. En
cuanto al puntaje, pues lo tiene en cuenta con la fiebre, si tiene púrpura, si hay complicación neurológica, el recuento de las células, la presencia de polimorfos, las proteínas, la glucosa y los recuentos de leucos en sangre, harán que si suma más de 5 puntos tenga una alta probabilidad de meningitis bacteriana y hay que instaurar un tratamiento antibiótico inmediato. Entonces, si al hacer el recuento de estos datos nos da más de 5 puntos, es muy probable que sea bacteriana. Si está entre 3 y 4, probablemente hay que hacer algún tipo de observación y revalorar si es dudosa. Probablemente menos de 2 puntos, lo más seguro es que sea séptica o viral y pues puede ser una actitud mucho más expectante.